Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en este día, Señor, en este domingo, en este culto de alabanza, Padre Santo. Te ruego que bendigas a todos los que estamos aquí, a nuestras familias, Señor, a todos los que están viendo la transmisión por internet, Señor. Te ruego por todas las peticiones de salud que se han hecho, Señor, que sigas con tu misericordia, tu gracia y tu cuidado, Señor, de todos los hijos, Señor, que están tomados de tu mano, Señor, en estos tiempos. Te ruego que bendigas a mi papá, Señor. Gracias por la oportunidad que le das de traer el mensaje en este día, Señor. Tú sabes el cuidado y el esfuerzo que ha puesto en preparar bien el mensaje en este día. Te ruego que bendigas todo el esfuerzo, Señor, que podamos estar atentos también cada uno de nosotros al mensaje que tienes para nosotros en este día, Señor, y que sea bendición, Padre Santo, y seguimos tomados de tu mano en este día, y gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si pudiéramos, hermanos, tener la seguridad de que Dios está con nosotros, búscale para allá, alguien pisó algo. podríamos también tener la seguridad de que nadie puede contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podríamos ser, como leímos, escuchamos en el canto, que podemos ser más que vencedores. Somos débiles, claro que somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. Pero tenemos algo que hacer. Gracias a Dios que en su palabra nos provee también de las instrucciones para que llevemos adelante nuestra vida mientras estamos en este mundo, mientras Dios nos tiene aquí. Recuerden que primero somos salvos, pero luego de la salvación viene el proceso que debemos llamar, considero, la santificación, y luego pasaremos a la vida eterna, como nos dice por ahí en la Biblia. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, hermanos, pues Dios nos ha provisto de su armadura, la armadura de Dios. Claro que vamos a tener muchos ataques de Satanás, y yo quisiera pedirles, si quieren y pueden, tener abierto la Biblia en Efesios 6, del 10 al 18. Es el tema de la armadura de Dios. Es lo que Dios nos dice para que podamos estar firmes contra las acechanzas de Satanás. En Efesios 6, 10 al 18. Lo voy a leer, hermanos, y luego lo vamos siguiendo en el curso de la predicación. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo creo que debemos hacer énfasis en que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que a veces nos parece. Nos parece si alguien conocido, alguno de la familia o algún hermano de la iglesia, nos ofenden con alguna actitud o con algo que nos parece mal. Recordemos que nuestra lucha como cristianos no es contra carne y sangre. Fácilmente caemos en esa tentación. Hay conflictos y creemos que es uno contra otro. No, hermanos. Somos los cristianos contra Satanás. Yo quisiera que lo pudiéramos tener presente. Yo mismo caigo también a veces en eso. Alguien es mi enemigo porque me hace algún daño. Mi enemigo es Satanás. Que podamos tenerlo presente, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás, que nos acosa constantemente, utilizando a algunos de nosotros, o a veces nosotros mismos, que caemos en la tentación y caemos en los pecados.
Pero gracias a Dios que Él nos da su armadura, la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ir tocando cada punto, hermanos, son 7. Vamos a hacerlo rápidamente. Quiero darles una idea de lo que es la armadura de Dios, lo que dice la Biblia acerca de la armadura de Dios, la protección que podemos tener nosotros, los cristianos. Dice, entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdad? Podemos ver en Proverbios 3 y 4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo creo profundamente, hermanos. Ya saben, soy un fanático de la Biblia, creo profundamente todo lo que dice la Biblia. Y quiero también comentarles, ya ven que son muchos versículos. Mi idea es que podamos analizar qué dice la Biblia, qué dice Dios con respecto a los temas que vamos a tratar. Vamos a verlo rápidamente. No mintamos nunca, hermanos, nunca la mentira, nunca. Dios quiere, y todo el mundo quiere, que hablemos con verdad, pero a veces Satanás nos mueve por ahí y nos dice que es una mentira piadosa. Alguien dice, una mentira piadosa, y mejor digo algo, aunque es una mentira, pero yo sé que no me crea conflictos. Bueno, hermanos, debemos manejarnos siempre con la verdad. Dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad, que la verdad nos proteja. Si a veces no podemos decir todo, porque puede ser una imprudencia, yo he pensado que podemos comentar que algo es confidencial y no lo puedo comentar. Algo que alguien nos comenta confidencialmente y no debemos divulgarlo. Recuerden que la Biblia también nos habla de que hemos de tener discreción, que debemos ser prudentes también. El necio dice todo sin pensarlo. Bueno, yo creo que como cristianos sabios podemos ser prudentes también, pero nunca, yo creo, nunca mentir, hermanos, nunca mentir. Dice en Juan 8, 31 y 32, dice Jesucristo mismo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, pues si me han escuchado en otras ocasiones, ya saben que es de los versículos preferidos, que nos da la libertad, el conocimiento de Dios. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Podemos ser libres cuando no tenemos nada que ocultar, hermanos, ante nadie. Yo creo que eso nos da una fortaleza grande para resistir las acechanzas de Satanás, manejarnos siempre con la verdad. Y la justicia, nos dice vestidos con la coraza de justicia. Bueno, ¿y qué es la justicia? En Proverbios 14, 34 nos dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es afrenta de las naciones. Yo creo que podemos verlo fácilmente en el mundo, como hay países, pocos tal vez, que son justos, que tienen justicia, y como hay tantos que hay corrupción, y que es afrenta para las naciones. Bueno, pues tener cuidado nosotros de que ejerzamos la justicia en todo lo que podamos. Proverbios 21:3 nos dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. A veces podemos hacer sacrificios, claro, y hacemos alguna actividad de beneficencia y cosas, pero nos dice allí en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es más, a Jehová es más agradable que el sacrificio. Hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que el sacrificio. ¿Será cierto, hermanos? O mejor decimos que no.
Cuando nos toca a veces, por la posición de autoridad en que nos encontremos en cualquier parte, aún en la iglesia, las coordinaciones y los departamentos y las autoridades que hay dentro de la iglesia, bueno, pues hay que hacer justicia. Nosotros tenemos que hacer justicia. Es parte de la armadura de Dios. Tenemos que hacer justicia. ¿Cuántas veces mejor tratamos de hacernos a un lado? Bueno, pues Dios quiere que seamos justos. Y recuerden que nos dice en Juan 7:24, que no viene en la hoja: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24, facilito de recordar, 7:24 Juan. Tenemos que juzgar, hermanos, pero con justo juicio, y ejercer justicia. Es parte de la coraza de la armadura de Dios, la justicia. Es un poco complicado, pero es lo que Dios quiere. Y nos dice en Miqueas 6:8, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide? Dice en Miqueas 6:8. Bueno, a veces nosotros pedimos más de lo que Dios pide. Dios pide que hagamos justicia, más cosas también, pero Dios pide que hagamos justicia, que hagamos. Hermanos, a veces es mejor no tener ningún cargo, ninguna responsabilidad, porque no queremos ejercer la justicia. Es pesado y es incómodo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos en Mateo 6:33, al final del Sermón del Monte, después de que Jesucristo estuvo hablando de las bienaventuranzas y dándonos enseñanzas y consejos, y nos dice que Dios sabe todas las necesidades que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con la comida y el vestido? Y nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Y el Evangelio, hermanos, que nos dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio. ¿Qué? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? A veces nos podemos perder en tantos conceptos que se manejan. Yo creo que el Evangelio es sencillo, hermanos. Son las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Recuerdan allá en la Noche Santa, cuando nació Jesucristo, que estaban los pastores en el campo y vinieron los ángeles del cielo y cantaban: Hosana en las alturas y gloria y buena voluntad y paz con los hombres. Y un ángel les dijo, pero el ángel les dijo, Lucas 2:10-11, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, me enternece desde luego pensar que la mejor noticia, la buena noticia, el Evangelio, es que ha nacido un Salvador que será para todo el pueblo, para nosotros también, que es Cristo el Señor. Y nos dice en Juan 1:36, Juan el Bautista comentó viendo a Jesús y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Recuerden, hermanos, que antes había que sacrificar un cordero o un animal y derramar la sangre por el pecado de las personas, del pueblo de Israel. Bueno, pues ahora el Cordero que Dios ha provisto es Jesucristo, es Jesucristo. Unas buenas nuevas, ese es el Evangelio. Si pudiéramos tenerlo bien firme, bien presente en nuestra vida, yo creo que eso nos fortalece para afrontar las acechanzas de Satanás. Claro, vinieron los días que yo puedo comentar, días gloriosos de Jesucristo, el tiempo que estuvo entre nosotros sanando enfermos, haciendo milagros, y que decían: pues ¿quién es este que aún en el viento y las olas lo obedece? Y echando fuera demonios, el tiempo de gloria. Pero también se cumplió en él la profecía de Isaías 53:5, mas él, Jesucristo, el Cordero de Dios,
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Evangelio, hermanos, que lo tengamos presente, es fundamental para nuestra vida. ¿En qué basamos nuestra vida? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino y que podemos tener la salvación por Él. Él fue el Cordero que Dios envió para que fuera molido por nosotros. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias. ¿Recuerdan luego que fue crucificado y fueron las mujeres a ver el sepulcro, unas mujeres de los judíos, llevando los ungüentos y especies aromáticas y así, que era la costumbre de los judíos, y vieron que no estaba la piedra en el sepulcro y tuvieron temor? Pero un ángel les dijo: ¿buscáis a Jesús? Pues no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Recuerdan, hermanos, el domingo de resurrección que celebramos, la resurrección de Jesucristo, esto es el Evangelio. Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, Jesucristo es Dios. Nosotros, los bautistas cristianos, creemos en la Trinidad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios en tres personas. Es una base doctrinal importante para los cristianos, para nosotros. Y concluimos, hermanos, esta parte del Evangelio con Juan 3:16, que es el centro de la Biblia. Lo quiero repetir de nuevo, ya lo sabemos, yo creo que casi todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esto es el centro del Evangelio, es el centro de la Biblia, que Jesucristo fue dado por Dios como Hijo unigénito para que Él fuera el camino para que tuviéramos la salvación. Gracias a Dios por ello. ¿Y la fe? ¿Qué nos dice de la fe? Tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. De la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Se requiere la fe? Bueno, pues yo creo que sí, fundamentalmente. Recordemos Hebreos 11:1, que nos dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una definición de lo que es la fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos tener esa fe, claro, hermano, y yo sé que la tenemos, gracias a Dios. Nosotros no vimos a Jesucristo cuando anduvo aquí, pero creemos en Él, tenemos la fe. Nos dice en Habacuc 2:4, unas palabras muy usadas: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Es importante la fe? Pues claro, hermanos, claro. Satanás nos ataca constantemente. ¿Tú te crees muy cristiano? Pues mira cómo eres malo, eres pecador. Pues claro que somos pecadores, pues claro, todavía no estamos, seguimos en el cuerpo, no estamos todavía en la presencia de Dios, y que caemos en tentaciones, claro, pero gracias a Dios que tenemos manera de nuevamente restaurar nuestra comunión con Dios. Satanás nos acosa constantemente. ¿Y con qué vamos a pagar? A apagar los dardos de fuego del maligno con la fe. Nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe, hermanos. Necesitamos el escudo de la fe. Tenemos muchos problemas dentro de las iglesias, dentro del mundo cristiano, en todos lados, y peor, pues en el mundo exterior. Pero ahí estamos, ahí quiere Dios que estemos. Recuerden que Jesucristo dijo: no quiero que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Seguimos en el mundo, hermanos.
seguimos en el mundo. Y debemos tener esa fe para soportar todas las críticas, todos los malos comentarios, todo lo negativo que nos acosa alrededor. Y debemos tener la fe en Jesucristo, la fe en Dios, la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. En Marcos 10:52, que citamos aquí, iba caminando Jesucristo con toda la multitud, y había un ciego por ahí a un lado que se dio cuenta que venía Jesús y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Grite y grite fuerte para que lo oyeran. Y dice que los discípulos de Jesús le dijeron: ya, cállate, no grites tanto. Y siguió gritando y gritando hasta que lo oyó Jesucristo. Y le dijo: tráiganmelo. Y vinieron con el ciego delante de Jesús. Y le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: que recobre la vista. ¿Qué puede decir un ciego, hermano? Que recobre la vista. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué le podemos pedir a Jesucristo? Cada quien con nuestra necesidad. El ciego le dijo que recobre la vista. Y le dice Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Cuántos pasajes, hermanos, en la Biblia? ¿Cuántos que nos hablan de la fe? ¿Se acuerdan aquellos amigos que llevaron a un paralítico y lo pasaron por el techo del lugar donde estaba Jesús? Y lo bajaron al frente de Jesús, que estaba en un lugar. Y dice: al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos, de los amigos. El pobre paralítico, pues ahí lo llevaban y no podía hacer nada. Pero aquellos se subieron al techo, lo abrieron y bajaron al paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos. Dijo: tus pecados te son perdonados. Y claro, pues dijeron los demás: pues qué chiste tiene decir eso. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo: toma tu lecho y ándate y vete. La fe. Al ver Jesús, la fe de ellos. No viene en la hoja. Y nos dice en 1 Juan 5:4: lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. Recuerden, dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros hemos vencido al mundo si tenemos fe. Es la armadura de Dios, hermano. Muchas veces yo creo que nos podemos sentir débiles, presionados, apurados, con problemas que no vemos una salida. Pues necesitamos ejercer la fe. Sí. Pero vino Jesús a Nazaret, no viene en la hoja, te los comento. Vino Jesús a Nazaret y dice en la Biblia, Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A su ciudad vino y no pudo hacer milagros porque no tenían fe. ¿Es importante la fe? Claro, hermanos, claro que es importante la fe. Si no tenemos fe, quizás ni vengamos a Dios, quizás ni vengamos a la iglesia, quizás no busquemos a Dios ni en la Biblia, ni en oración, ni en nada. Primero es la fe. Bueno, pues es parte importante de la armadura de Dios. Y la salvación nos dice: tomad el yelmo de la salvación. La salvación. Recuerden que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, el 8 y 9. La salvación es importante. Pues hermanos, ¿qué puede haber más importante? Todos nos vamos a morir, unos antes y otros después, pero todos vamos a morir. Podemos trabajar y tener más dinero, hacer ejercicio, tener salud, tener cosas, tener bienes materiales, pero ¿qué es más importante que la salvación? ¿Para quiénes nos importe la salvación? ¿Qué es más importante? La salvación de nuestra alma. Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Y nos dice allá al final de Eclesiastés que antes de que el cuerpo vuelva al polvo del cual fue tomado, y el espíritu a Dios quien lo dio, y nosotros somos alma. El alma. Lo que vemos aquí son cuerpos, pero esos cuerpos todos van a morir, todos vamos a morir, y queda nuestra alma. ¿Va al cielo o va al infierno?
por la eternidad. Así dice la Biblia. Parece que hay mucha gente que no cree en el cielo ni en el infierno. Dios no puede ser tan malo de mandarnos al infierno. Pues más vale que lo creamos. Más vale que lo creamos. ¿Qué tal si siempre sí fue y ahora qué hacemos ya que estemos en el infierno? Somos salvos por medio de la fe. Y recuerdan que una vez estaba Pablo y Silas en Corintios, en una cárcel, al fondo del calabozo. Y estaban cantando himnos. ¿Recuerdan ese pasaje? Yo creo que se dan cuenta, hermanos, mis predicaciones son para evangélicos, no son de evangelismo. Son para evangélicos que ya saben algo de la Biblia o mucho, y lo que quiero es recordarles para que podamos estar más firmes en nuestra vida cristiana. En este tema de hoy, la armadura de Dios. Por eso hablo con tanta ligereza de los conceptos que estamos manejando. Estaban ellos en la cárcel, recuerdan, en Filipos, y vino un terremoto y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, y el guardia, el carcelero, dice la Biblia que se iba a matar, porque habían escapado todos, pues se abrió y se fueron todos. Y le dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces él, reconociendo que esto era obra de Dios, lo digo yo, lo interpreto yo de la Biblia, por eso viene y se postró de rodillas delante de ellos, ¿recuerdan? Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Viendo que era obra de Dios lo que había sucedido, y que no se habían ido corriendo todos los presos, ahí estaban. ¿Y qué le dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que también es muy importante, hermanos, como parte de la armadura de Dios. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo, desde luego, en la salvación de mí y de mi casa, de mi familia. Recuerdan allá cuando vimos de los mandamientos, que dice Dios que hace misericordia a millares a los que creen en Él. Bueno, había un pasaje que iba Jesucristo caminando y había un publicano por ahí, un publicano, recuerden, cobraban los impuestos de los judíos para mandárselo a los romanos, claro que el pueblo los odiaba, un publicano que quería ver a Jesús, pero era corto de estatura, entonces no podía ver a Jesús por causa de la multitud y se subió a un árbol, nos dice la Biblia, y se subió al árbol y desde arriba pudo ver a Jesús, Zaqueo, y lo vio Jesús y le dijo, desciende Zaqueo, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y entonces vino y Zaqueo le hizo un banquete, y claro, estaban sus amigos, los publicanos también los publicanos que los odiaban los judíos, y los fariseos, y hizo una fiesta grande Zaqueo, y dijo unas palabras, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo quintuplicado. Dios lo tocó. Y entonces dice Jesucristo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación. Cree en el Señor Jesucristo, viene la salvación cuando Dios nos toca y va sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos. Tengo una bisnieta chiquitita, 6, 7 meses o algo así, que Dios la bendiga también. Y en 1 de Timoteo 2:4, Pablo le dice a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo crees? Dios quiere que tú seas salvo, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nos vaya bien, claro, Dios quiere que nos vaya bien, que seamos bendecidos, pero a veces se nos olvida que nuestra lucha es contra Satanás, no contra carne y sangre. ¿Cuántas veces alguien se aparta
se aparta de la iglesia, se aparta del mundo cristiano por alguna mala imagen. Gracias. Por alguna mala imagen, algún daño que alguien le hizo y así. Bueno, Dios quiere que todos seamos salvos. Recordemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás. Si a veces vemos algo negativo en el grupo, aquí en la iglesia, hermanos, no son nuestros hermanos los que tienen conflicto con nosotros. Recordemos, y ojalá que lo pudiéramos tener muy presente, es Satanás que está tratando de hacer divisiones, de hacer conflictos, de hacer pleitos entre nosotros. Dios quiere que todos sean salvos. Y nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, también es la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dice Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesucristo nos dice que escudriñemos las Escrituras. Escudriñalas. En muchas predicaciones me ha tocado hablar de este tema. Escudriñemos las Escrituras, la Biblia. Y la segunda de Timoteo 3:16 y 17, que ya saben que también es un versículo que es muy importante para mí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace un mes que me tocó predicar también, gracias a Dios, hablamos de este concepto. La Biblia es para que nos preparemos para toda buena obra y seamos perfectos en todo, no nada más, hermanos, en las cosas de la iglesia, en las cosas de la religión, como lo quieran considerar, sino también en nuestro trabajo. Para mí, la Biblia, ya saben, ya lo he comentado, la Biblia es la palabra de Dios para que nosotros seamos perfectos en todo lo que hagamos, hermanos, que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Eso es lo que Dios quiere, esa es la Biblia. Claro que es importante que la conozcamos. Bien, y nos habla del ministerio de Jesucristo, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Cuando le dieron a Cristo a leer el rollo de Isaías, que estaba en la sinagoga, y le pidieron que lo leyera, y encontró este pasaje, donde es una profecía de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo, y lo he escuchado en otras predicaciones, muchos pastores, esto era el ministerio de Cristo. Esto es lo que Él venía a hacer. ¿A hacer qué? A darnos libertad a los cautivos, a los que estábamos sujetos al pecado, esclavizados del pecado, como yo, y quién sabe cuántos de ustedes, que Cristo vino y nos dio la libertad. Bueno, pues a eso vino Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y nos dice en Santiago 4:6 y 7, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, si queremos resistir las acechanzas de Satanás, debemos ser humildes. Se batalla. Allá el hermano Miguel Ángel comentaba que alguien decía, a humilde nadie me gana. Bueno, pues ya se imaginan qué tan humilde, ¿verdad? Allá se acordará Miguel Ángel que me lo comentó. Que seamos humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Creo que es fundamental, hermanos, la armadura de Dios. Pero debemos someternos a Dios. Si no estamos sometidos a Dios, si no tenemos la protección de Dios, pues quién sabe cómo nos vaya con Satanás. Claro que nos gana, pero con la ayuda de Dios no nos gana. Y la oración.
orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Claro que debemos orar, hermanos, claro. Si recordamos cuántas veces en la Biblia dice que Jesucristo oró y estaba orando y seguía orando. Y cuántas veces se pasó toda la noche orando, dice, varias que he leído. Quién sabe si muchas más. Toda la noche orando solo. La oración es fundamental, claro. Nos dice en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Me enternece. Mas la oración de los rectos es su gozo, es su gozo. No lo había escuchado, tal vez lo leí alguna vez rápido, pero ahora que estuve preparando la predicación, vi este versículo. Mas la oración de los rectos es su gozo, es el gozo de Dios, la oración de los rectos, la oración. Dios quiere que oremos, hermanos. Y en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. La oración nuestra, hermanos, si estamos bien con Dios, si estamos sometidos a Dios, si nos ponemos la armadura de Dios. Y Jesús les dijo en Mateo 21, versículo 22, después de estar un rato con ellos, les dice, y Jesús les dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Escucharon las palabras de mi esposa, agradecida de que se casó nuestro nieto. Pues nos importaba mucho y más, parece que particularmente a ella, que ya se casara. Estaba en Nueva Orleans estudiando el pastorado y conoció a una muchacha cristiana y fuimos a la boda, una boda diferente, desde luego. Duró 15 minutos en la iglesia, 15 minutos, desde que entramos hasta que salimos, con unas palabras muy breves, nomás dice el pastor, a mí lo que me importa es que digan I do, o sea, sí. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? I do, sí. Y así, bueno, gracias a Dios, una oración contestada para ella por muchos años. Yo también oraba, no tanto como ella, pero gracias a Dios que Dios contesta las oraciones. Y que recordemos Filipenses 4:6-7, hermanos, para concluir. Por nada estéis afanosos. Lo hemos meditado también en otras predicaciones. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración. Para que tengamos esa seguridad, esa protección de la armadura de Dios. Hermanos, espero que lo podamos apreciar y valorar en todo lo que merece estas palabras de la armadura de Dios. ¿Qué tal si alguna vez, sin quererlo, sin darnos cuenta, hemos ofendido a alguien? Hemos sido piedra de tropiezo, quizás porque ando muy cansado, quizás porque llevo mucha prisa, quizás porque ando abrumado, quizás por lo que sea. Y sin darnos cuenta hemos ofendido. Y tenemos un conflicto con alguna persona, y como no somos tan espirituales y tan maduros, pues creemos que la lucha es contra la carne y sangre, en vez de ver, oye, es contra Satanás, me dominó, me ganó. Si doblamos las manos con la armadura de Dios, bueno, tal vez hemos ofendido a alguien. Quisiera concluir, hermanos, cantando este himno 396 del Himnario Bautista, y que recordemos que tenemos disponible toda la armadura de Dios, está a nuestra disposición. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar el himno Si fui motivo de dolor, 396 del Himnario Bautista. Si quieren, nos ponemos de pie.
Himno 396 del Himnario Bautista. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas yo no quise andar, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si fui motivo de dolor por Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra sigo, si al que sufría en su dolor no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi corazón.